Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Desde Buenos Aires, Argentina, les habla el hermano Osvaldo, los saluda. Pero bueno, esperando que tengan un buen comienzo de día, bueno, para los que están comenzando el día como acá en Argentina. Acá ahora son las 8 en punto de la mañana. Tenemos un día lindo, aunque ya fresquito, ya entró hace 10 días el otoño por estas latitudes. Así que bueno, nada, ya empezó a cambiar el clima un poco, ya empezó a venir el fresquito. Ya creo que ayer fue el último, ayer hubo una subidita de calor, tuvimos 30 y pico de grados ayer. Pero bueno, yo creo que ayer fue la despedida definitiva del calorcito, digamos. Y bueno, creo que ya a partir de ahora ya no va a pasar de 25 grados estos próximos días. Y bueno, ya después empezará a venir el frío con el otoño, después con el invierno. Pero bueno, son cosas que vivimos todos los años. Pero bueno, y ahora luchando un poco con los mosquitos, ¿no? Con los mosquitos que están bravos. La verdad que nunca se ha visto tanta cantidad de mosquitos, casualidad o no. Bueno, y estamos viendo esta enfermedad, este virus que tanto se está distribuyendo por estas latitudes, por lo que es Sudamérica, por los países más tropicales, que es el dengue, que es un virus que está atacando a la gente, que le está provocando enfermedades. Pero bueno, volvemos a ver lo mismo que el mundo pudo ver y pudo vivir desde comienzos del 2020. Cuando ya saben que no se puede hablar demasiado en las redes sociales, pero bueno, pudimos ver todo lo que vino en el mundo del 2020 en adelante, la enfermedad mortal que vimos y después como consecuencia que vino la vaciadora desoladora. Y bueno, y ahora quieren hacer exactamente lo mismo con esta enfermedad mortal, el dengue, que causa tanta controversia y tanta... Pero bueno, nos han hecho creer un montón de cosas a partir del 2020 y hay gente que todavía no ha salido del engaño. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta en el mundo en el que vivimos. La única verdad en este mundo es la mentira. La única verdad absoluta en este mundo es la mentira. Nos han engañado absolutamente en todo, nos han mentido en todo. Pero bueno, puntualmente al caso que estamos hablando, nos hicieron creer en el 2020 que lo que provocaba la enfermedad que estuvo de moda a partir del 2020 era un virus. ¿Se entiende, no es cierto? A buen entendedor, pocas palabras. Y por supuesto que eso nunca existió porque nunca se pudo comprobar la existencia del mismo. Y ahora están queriendo hacer exactamente lo mismo, por lo menos en estas latitudes. Están diciendo que esta enfermedad de los mosquitos la produce lo mismo que la que producía el 2020, pero con otro nombre. Y bueno, ¿y qué van a traer para combatir la enfermedad de moda? Otra vaciadora desoladora. Exactamente, eso es lo que van a traer como lo que están queriendo aplicar para tantas otras enfermedades, sin distinción de edades, sin distinción de sexo, sin distinción de absolutamente nada. Lo único que les interesa es insertar eso en el cual vienen diversas cosas que no las puedo decir acá. Pero bueno, pero a partir del 2020 se venía preparando el terreno desde muchísimo antes. Desde muchísimo antes venían preparando el terreno como que la OMS o las órdenes mandadas por Satanás han cambiado conceptos. Pero ya desde el 2010 venían cambiando conceptos, ya venían preparando el terreno para que ocurriera lo que ocurrió, ¿no?
Y bueno, y el mundo cambió en el 2020, cuando le hicieron creer a la gente un montón de cosas, como por ejemplo que los vi guión Rus, se entiende, ¿no es cierto? Cuando le hicieron creer que a la gente que eso eran cosas vivas, que eran cosas que podían estar vivas y que podían quedarse en los picaportes de la puerta, que podían quedarse en las cosas, cuando es totalmente absurdo, es una mentira descomunal. Esa palabrita que empieza con B corta y termina con S, es algo que no tiene vida. No es un pato, guión, geno. No es algo vivo. No es algo vivo. Es simplemente algo que va y viene por nuestras células y que traslada y lleva y hace intercambio de material genético. Pero bueno, no me quiero meter en eso para no generar ningún problema, pero bueno, pero están queriendo traer lo mismo y esto va a ser solamente, a ver, lo que vivimos en el 2020 fue solamente el comienzo. Fue en el 2020 a partir del 2020 quisieron ver qué tan ignorante era la población, qué tan manipulable era la población, qué tan cual borregos podían conducir a las personas con mentiras, con tretas, con miedos, inducirlas a lo que fue la mayoría, ¿no? Lo que fue por lo menos las 3/4 partes de la población del mundo, conducirlas a la vaciadora desoladora. Pero bueno, pero obviamente se habrán dado cuenta de que la mayor parte de la población mundial es muy manipulable. Y más con el miedo, qué mejor manera de manipular a la gente que a través del miedo, ¿no es cierto? Porque es una de las mejores herramientas que hay de inducirles miedo a las personas y a partir de ahí, desde ese punto de partida, poder manipularlas y poder lograr lo que yo pretenda en mi caso, que pueden ser varias cosas a la vez, ¿no? Como por ejemplo la vaciadora desoladora, bueno, fue el ejemplo más visto, que todavía lo vemos hoy en día. Y bueno, ya hoy es 31 de marzo, ya como quien dice se nos ha pasado el primer tercio de este año, se nos ha pasado. Y bueno, y ahora en mayo, en un mes y medio aproximadamente, vamos a ver como seguramente la mayoría de los países, no me acuerdo ahora el número, pero son 150, 160, no recuerdo el número, cómo van a firmar con las órdenes mandadas por la Satanás, van a cederle la soberanía a las órdenes mandadas por Satanás. Y con el correr de los meses se va a ver los resultados, como nuestros políticos, nuestros queridos y admirados políticos, los presidentes de turno, nuestros gobernadores de turno, nuestros diputados de turno, nos van a entregar atados de pies y manos a las órdenes mandadas por Satanás, para que ellos puedan hacer lo mismo que en el 2020, pero ya sin pedirle permiso a nadie, sin rendirles cuenta a nadie. Ellos van a ser los amos y señores como para poder tomar decisiones sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle permiso a ningún presidente de ningún país, a ninguna autoridad del país. Ellos van a ser las autoridades sanitarias en los cuales ellos van a poder determinar qué es lo mejor para tu salud. Ellos van a tomar las decisiones. Y lamentablemente eso va a ocurrir en mayo, donde la mayoría de los países les van a ceder la soberanía a las órdenes mandadas por Satanás. Y yo te puedo asegurar que los resultados de lo que ocurra en mayo lo vamos a ver en el transcurso, a partir de mayo, lo vamos a ver con el correr de los meses, finales del 2024 y 2025, se van a ver esos resultados. Porque
Los del 2020 fue solamente el comienzo de todo lo que va a venir. 2024, 2025, 2026. Fue solamente el comienzo. Fue solamente un testeo para ver qué tan ingenua era la gente, para ver qué tan ignorante era la gente. Pero bueno, ya saben. Vaciadora, desoladora, para nada. Ni para esto, ni para esto, ni para esto, ni para esto. Para nada. Para nada. No cumplen la función que nos han dicho toda la vida, porque toda la vida nos han mentido en todo, en la medicina, en la política, en la ciencia, en los viajes espaciales. Nos han mentido absolutamente en todo, en todo. Si todavía no has descubierto por lo menos alguno de los engaños con los que nos han mentido, investiga, busca. No, en las religiones también. No mencioné el tema de las religiones, cómo las religiones le han mentido a la gente a lo largo de la historia. No te quedes con lo que te digan. No te quedes con lo que te diga un médico. No te quedes con lo que te diga un político. No te quedes con lo que te diga un científico. No te quedes con lo que te diga un religioso. No acates lo que te digan. Investiga, busca, considera otras opciones. No te dejes conducir con los ojos cerrados y de la mano como un ciego. Ya lo dijo Jesús, lo dijo en múltiples oportunidades. No te dejes conducir, no seas como un borrego que lo llevan para donde quiera. Investiga, tómate el tiempo, deja de perder el tiempo mirando películas, mirando series, yendo acá, yendo allá. Infórmate para tu propio bien y para el de tu familia, para el de tu prójimo, para el de tus familiares, para el de tus conocidos, para el de tu prójimo en general. Invierte tiempo y saldrás del engaño de innumerables cosas. Te lo puedo asegurar. Bueno, vamos a la enseñanza que vamos a ver hoy. Es una enseñanza que va a dar un poquito de comezón, le va a dar un poquito a muchas personas, a los religiosos sobre todo, le va a dar un poco de comezón. Pero bueno, vamos a ir viendo punto por punto qué es lo que les voy a decir. Y obviamente que, como siempre, están mis comentarios abiertos en TikTok, en Facebook, en YouTube. Cualquier cosa que me quieras refutar, que me quieras agregar a lo que yo estoy hablando, o que simplemente me digas, hermano Osvaldo, no estoy de acuerdo en esto, ¿esto por qué? O esto, tienes total libertad de hacerlo. Yo simplemente vengo a hablar lo que Jesús puso en mi corazón, lo que Jesús me habló, lo que Jesús puso dentro de mi corazón. Entonces, no hay nadie que sepa todo. Entonces, tú me puedes enseñar. Adelante, yo estoy siempre dispuesto a enseñar, a aprender. No hay cosa absolutamente más hermosa en esta vida que tener la oportunidad de aprender, y yo todo el tiempo estoy tratando de aprender cosas de múltiples puntos, tanto cosas relacionadas con mi Señor Jesucristo, como cosas relacionadas con la medicina o en un montón de ramos. Pero bueno, o sea, siempre estoy abierto a que me comentes, a que me puedas enseñar algo, o que si no estás de acuerdo con algo, de manera educada, como una persona civilizada, como un cristiano, justamente vamos a tocar eso, que me puedas decir, hermano Osvaldo, no estoy de acuerdo, o esto porque simplemente hablar bien no cuesta nada. Así que bueno, vamos a meternos. Hoy el video titulado El justo versus el cristiano. Y hoy vamos a ver un poquito
¿por qué todo el mundo se hace llamar cristiano? Porque es algo en lo que, por ejemplo, todas las religiones están de acuerdo. O sea, las religiones las más comunes, las más conocidas, digo, llámese católicos, llámese evangélicos, llámese mormones, llámese testigos de Jehová. En eso están de acuerdo las religiones, en llamarse católicos, perdón, en llamarse cristianos. En eso están de acuerdo las, las religiones. Me comentan, es verdad, hay una variedad de cristianos. Sí, sí, hay una variedad de cristianos, sí, pero bueno, en eso están de acuerdo las religiones, las que podemos ver más comunes. No vamos a irnos a cosas más extremas, pero las religiones que podemos ver comúnmente, en eso se pusieron de acuerdo, en el tema cristiano. Pero hoy vamos a indagar un poquito en el término cristiano. ¿Qué tan cierto es el término cristiano que tantos defienden a rajatabla y que lo defienden a capa y espada, como se dice? Hoy vamos a indagar un poquito sobre el término cristiano y vamos a indagar también sobre el término el justo, que nadie tiene en cuenta, porque todo el mundo cristiano, yo soy cristiano, los cristianos, nosotros somos cristianos, pero nadie habla del justo. Nadie habla de justo. Y hoy vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver un poquito sobre el cristianismo, vamos a ver un poquito sobre el justo. Vamos a ver. Como seguramente sabrán muchos de ustedes, la palabra cristiano aparece 3 veces en las Escrituras. Y ahora vamos a ir desmenuzando un poquito la cuestión y vamos a ir viendo. La primera vez que aparece en las Escrituras aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Donde dice la Escritura, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, vamos a ver. Antioquía es una ciudad que está localizada en la región del Mediterráneo, en donde hoy es Turquía. Es una ciudad que está en Turquía, pero cerca del límite con Siria, digamos. Que hoy, más que una ciudad, hoy es una provincia turca, es una provincia de Turquía. Y en su momento fue nada más y nada menos que la capital del imperio seleucida, que fue un imperio helenístico. ¿Por qué? Porque Seleuco, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, él mismo fue que fundó la ciudad de Antioquía, si no mal no recuerdo, por allá por el año 300 a.C. Que bueno, sabemos que Seleuco fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que bueno, que después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió en los 4 generales. Y bueno, y cuando sucedió esta división, pasó a ser un imperio helenístico, es decir, fue un estado sucesor del imperio griego que estuvo en manos de Alejandro Magno. Bueno, ahí en Antioquía es donde la Escritura atestigua que fue la primera vez donde se les llamó cristianos a los discípulos. Pero ahí se está diciendo que fue en el primer lugar donde se les llamó cristianos, no donde ellos se llamaron cristianos o donde los creyentes les llamaron cristianos, no, donde la gente les empezó a llamar cristianos a los discípulos. Pero ¿por qué les empezaron a decir discípulos? A ver, ¿por qué fue en Antioquía, por ejemplo? Que en ese momento era una ciudad griega. Era una ciudad griega particularmente. ¿Y por qué no se les empezó a llamar por primera vez en Jerusalén, por ejemplo? La cuna de los discípulos, o por qué no en Roma, en la madre Roma, en Roma, que tan adorada por muchos religiosos, Roma. ¿Por qué fue en Antioquía, donde en su mayoría eran griegos? Los griegos tenían la costumbre
de poner apodos burlones a grupos que tenían a alguien como referente, que eran seguidores de alguien. Por ejemplo, los grupos que eran seguidores de Pompeyo, por ejemplo, el romano, les decían los pompeyanos, por ejemplo. A modo burlesco, a modo de cargada, a modo de... ¡ay, allá van los pompeyanos! Porque eran seguidores, admiradores de Pompeyo. Lo hacían, por ejemplo, con Augusto, por ejemplo, con Nerón Augusto. Sí, ¡ay, ahí van los augustinos! Y se burlaban de ellos, porque eran seguidores de Augusto, eran, no quiero decir fanáticos, pero sí eran simpatizantes. ¡ay, allá van los augustinos! Y así lo hacían con muchos personajes de ese momento. Y así fue como nació el término cristiano. Nació de un término burlón de los griegos. ¡ay, allá van los cristianos! Llamándoles de manera despectiva a los seguidores de Cristo, así como lo hacían con Pompeyo, como lo hacían con Nerón Augusto. Lo hicieron con los discípulos. ¡ay, allá van los cristianos! Llamándolos de manera despectiva, como un término burlón, un término claramente despectivo. Así nació la palabra cristiano. Nació de una burla. Pero bueno, vamos a ir metiéndonos de a poquito en el tema. Vamos a ver cómo se llamaban los creyentes de esa época, en toda esa área que abarcaban los discípulos cuando empezaron a salir de Jerusalén y empezaron a abarcar otros territorios. Vamos a empezar a ver cómo se llamaban entre ellos los creyentes. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11, hablando Pablo, por supuesto. Dice Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Una frase muy... El con tal ni aun comáis, trae mucha picazón, pero bueno, ya lo vamos a ver en otro video, no me quiero meter. Pero bueno, acá vemos que Pablo dice... os escribí que no juntéis que ninguno con llamándose hermano, dice Pablo. No que ninguno llamándose cristiano. No, llamándose hermano. Se llamaban hermanos entre ellos. Si vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 7, en una salutación de Pablo, como salutaba Pablo siempre. En el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, te dice Pablo. Llamados a ser santos. No dice Pablo llamados a ser cristianos. Ya estamos después de la muerte de Jesús, obviamente. Llamados a ser santos, no dice llamados a ser cristianos. ¿Por qué? Sigamos. Vamos a ver qué nos dice Jacobo. El hermano de Jesús, Santiago. En su carta, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿cómo estoy hoy? En todos sus caminos. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice, el hermano, y vuelve nuevamente a llamar hermano, o sea, era hermano, hermanos, no era cristianos. Acá lo podemos ver claramente. Ya lo vimos de Pablo y lo vimos de Jacobo. Vamos a ver qué nos dice Juan. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice Juan: nosotros, el discípulo amado, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nuevamente, Juan, el discípulo amado, el discípulo más cercano a Jesús. Hermanos y hermano. Así se llamaban. No se llamaban cristianos. Y estamos hablando después de la muerte de Jesús. Vamos con otra
con otro de los discípulos de ese momento. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 32, vamos a ver qué dice Lucas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Vino a los santos, no a los cristianos, que habitaban en Lida. Me comentas, en el principio se nos llamó Nazareno, sí, ahora voy a ir a eso, sí, exactamente, es verdad, amén, es verdad, tienes razón, ahora voy a ir a eso. Es una de las maneras en que se lo llamaba en ese momento, porque se lo llamaba de varias maneras, pero entre ellos, entre los creyentes, entre los discípulos, no se llamaban cristianos, en absoluto. Nos quedamos en Hechos, vamos a Hechos capítulo 1, versículos 15 y 16, hablando Pedro, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, creo que fue el primer discurso de Pedro, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, dijo Pedro, varones hermanos, dijo Pedro, no dijo varones cristianos, no, varones hermanos, dijo Pedro. Y en el discurso de Pentecostés, amén, también se lo llamaba a los del camino, amén, exactamente, y ahora voy a ir a eso también, exactamente, gracias por tu aporte, hermano, gracias. Y les dijo Pedro, les dijo, varones hermanos, les dijo en el primer discurso de Pedro, y en el discurso de Pentecostés, que también dijo Pedro, ¿cómo lo llamó en el discurso de Pentecostés? Varones judíos, no los llamó cristianos. Por lo menos a los creyentes, porque estaban los judíos creyentes y los judíos que no creían. Y ahora también vamos a ir los judíos que no creían. Pero los creyentes, le dijo varones judíos, varones hermanos. No les decía cristianos. Sigamos. Volvamos a Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor, los ojos de Jesús, los ojos de Dios, los ojos de Cristo, están sobre los justos, no están sobre los cristianos, están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, a los justos, no a los cristianos. Qué raro que los cristianos que tanto todos defienden a capa y espada, los cristianos, y sí, porque yo soy cristiano y acá somos cristianos. El Señor no tiene sus oídos para escuchar las oraciones de los cristianos, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de los justos y de los cristianos, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52, vamos a ver qué nos dice Mateo. Dice Mateo, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. De santos, podemos ver hasta ahora todos los testimonios, los santos, los hermanos, los justos. No habla de cristianos. No habla de cristianos. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 13. Vamos a ver qué dice Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? El que lo fue a buscar a Pablo, a Saulo, cuando en el proceso que Saulo pasó a ser Pablo. Entonces Ananías respondió cuando el Señor le habla a Ananías y le dice que fuera a orar por Pablo, y le dice, Señor, mira que como es le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, le dice, no cuántos males ha hecho a los cristianos, nos hizo a los cristianos, a nosotros los cristianos, no, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías tampoco menciona la palabra cristiano. Vamos a Hebreos, el libro que están en duda, que lo escribió Pablo, que lo escribió... Bueno. Vamos a ver qué dice Hebreos, qué dice el autor de Hebreos. Capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios
no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Habiendo servido a los santos, no dice habiendo servido a los cristianos. Entonces, ¿de dónde sacan tanta empecinamiento con el término cristiano? Porque yo soy cristiano, ¿por qué? ¿De dónde sale tanto cristiano? Vamos a seguir diciendo primero un par de versículos, un par de citas, para terminar de confirmar todo lo que venimos hablando. Vamos a Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo. Ahí tiene que estar mencionada la palabra cristiano. Es el libro para los últimos tiempos. Ni tanto, pero bueno. En otro momento hablaremos de eso. El libro de la revelación de Jesucristo. Acá sí tiene que estar la palabra cristiano, que tanto se empecinan en defender. Capítulo 13, versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero bueno, seguramente que los católicos me dirán, no, pero esto era porque estaban muertos. Por eso eran santos, porque estaban muertos. Y en el versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, no de los cristianos. Seguimos con la misma tendencia. Juan capítulo 13, versículo 35, hablando Jesús, de boca de Jesús, dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos. Acá sí Jesús, acá sí. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, en que os llamaréis cristianos unos a otros. En que todos los llamarán cristianos. Ahora sí, no, tampoco. En que tuvierais amor los unos con los otros. Entonces tampoco salió de la boca de Jesús. A ver, ninguno se llamaba cristiano. Entre los creyentes, entre los discípulos, entre los apóstoles, nunca se llamaron cristianos. La palabra cristiano nunca salió de la boca de Jesús. Ni siquiera está mencionada en Apocalipsis, en el libro de la revelación de Jesucristo. Los judíos no creyentes, porque estaban los judíos creyentes y los judíos que no creían. Los judíos creyentes vimos, se llamaban hermanos, los santos. Los judíos que no eran creyentes, mucho menos le iban a llamar cristianos, porque precisamente lo que ellos no creían era que Jesús fuera el Cristo. Así que mucho menos ellos le iban a llamar cristianos. Una de las maneras, como me comentaron recién, una de las maneras que se le llamaban a los creyentes era la secta de los nazarenos, como me comentaron hace un ratito, pero también era una manera despectiva de llamarlo. ¿Por qué? Porque Nazaret era una ciudad considerada del montón, no, ni siquiera era una ciudad considerada del montón, era una ciudad considerada de baja monta, era una ciudad ninguneada, una ciudad pequeña, como lo podemos ver en Juan capítulo 1. Susi me comenta, mira vos, la primera vez que lo escucho. Sí, no sé puntualmente acá qué me decís que es la primera vez que lo escuchás, pero sí, sí, es así. Lo de Nazaret, sí, lo de los creyentes también, lo de los judíos que no eran creyentes, sí, precisamente ellos no creían que Jesús era el Cristo, así que ellos mucho menos lo iban a llamar cristiano. Y lo de Nazaret lo podemos ver en Juan capítulo 1, donde Natanael, cuando está hablando con Felipe, le dice, cuando Felipe viene y le dice, hemos visto al Cristo de Nazaret, y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Patricia me comenta, nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo Jesús. Ok, sí, eso lo entiendo y lo comprendo. Pero ¿por qué el término cristiano? Eso es lo que yo pregunto y lo que venimos analizando desde el comienzo del video. ¿Por qué el término cristiano? Bueno,
Hasta ahora hemos visto que entre los discípulos no se llamaban cristianos. Los discípulos no llamaban a otros cristianos. Entre los creyentes, entre los apóstoles, no se llamaban cristianos. La palabra cristiano nunca salió de la boca de Jesús. La palabra cristiano no figura en Apocalipsis. Jesús cuando les dijo, en esto conocerás que son mis discípulos, no les dijo en que os llamaréis cristianos. Tampoco. Pero bueno, pero falta mucho más por analizar. Falta mucho más por analizar. Vamos a ver un dato muy interesante de Pablo, que es lo que me comentó recién, lo que me comentaron recién de que los llamaban los seguidores del camino. Y a eso vamos a ir ahora. Vamos a ver un dato muy interesante de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9, versículos 1 y 3. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Soy cristiana de muchos años, nunca escuché que esta palabra no es bíblica. Muy interesante. No es que no es bíblica. A ver, porque la palabra cristiano figura 3 veces en las Escrituras y ya leímos una de donde. Lo que yo estoy exponiendo es que se defiende a capa y espada el término cristiano cuando hay otros términos que son más importantes y que nos deberían importar más y que tienen mucha más importancia para Jesús, para Dios. Y a eso vamos a ver un poquito más adelante en el video. Como por ejemplo, ¿qué promesa hay para los cristianos en la Biblia? Por ejemplo, les voy a adelantar algo. Los cristianos heredarán el reino de los cielos. Por ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué promesa hay para los cristianos puntualmente? Cuando me encuentren, el que me encuentren una promesa, los cristianos heredarán el paraíso, irán al paraíso. Por favor, pónganme en el versículo o el capítulo, lo que sea, para poder compartirlo, para poder leerlos entre nosotros. Hechos, bueno, les dijo, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y podemos ver que acá dice, algunos hombres o mujeres de este camino, dice Pablo, y camino con C mayúscula. Y después en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, y ahí dice camino con C minúscula. O sea, claramente hace un énfasis que los llamaban los del camino, porque dice C mayúscula. Gabriel López, hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Para mí Jesús es Dios, es el Todopoderoso, es el Abba Padre. Jesús es el Hijo de Dios, pero a la vez es también el Padre, es Dios. Entonces acá podemos ver que no fue un error de escritura. El camino con C mayúscula porque los llamaban los seguidores del camino. Y varias veces lo podemos ver. No los llamaban cristianos. Los llamaban los seguidores del camino. Y hay varios testimonios. Vamos a Hechos capítulo 19. Pablo en Éfeso, versículos 8 y 9, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, maldiciendo el camino delante de la multitud. Y en el versículo 23, cuando ocurrió el alboroto en Éfeso, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, como se lo llamaba, del camino, con C mayúscula. Alas del cielo, me pones, hay muchas promesas. Ejemplo primera de Juan 3, versículo 2, para los cristianos. Ok, perfecto, hay muchas promesas. Bueno,
¿Me podrías por favor transcribir acá en los comentarios, transcribirme una de las promesas para los cristianos? Hazme el favor, por favor, de transcribirme una, para que lo podamos ver todos, por favor. Y en el versículo 23, se lo leí recién, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, de cómo lo llamaban a los seguidores de Cristo en ese momento, que estamos viendo claramente, no lo llamaba cristianos. Jesús es la palabra de Dios, su Hijo Jesucristo, Él nunca dijo que era Dios. Bueno, tengo un video acá en mi canal de YouTube, acá arriba, está el enlace directamente. Tengo un video hecho explicando por qué Jesús es Dios. Ay, no se me fue el nombre ahora del video, pero bueno, pero tengo un video hablando de, pero bueno, no me quiero meter en ese tema, pero hay muchísimos versículos que dicen directamente que Jesús es Dios. Primera de Juan 5:20, Tito 2:13, Segunda de Pedro 1:1, Isaías 9:6, Romanos 9:5. Hay infinidades de versículos que te dicen que Jesús es Dios. No me voy a meter en ese tema ahora porque no quiero irme de lo que estamos hablando. Vamos a Hechos capítulo 22, versículos 3 y 4. Cuando Pablo está haciendo la defensa ante el pueblo en su arresto en Jerusalén, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, del famoso Gamaliel por ese entonces, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Que está contando Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, dice Pablo. Este camino, como llamaban a los seguidores de Cristo, no lo llamaban entre los creyentes, entre los discípulos, entre los apóstoles, lo llamaban a los seguidores de este camino, no lo llamaban los cristianos. Te lo está diciendo Pablo, a los seguidores de este camino hasta la muerte. ¿Cuántas veces ya leímos? Y faltan más testimonios de Pablo todavía. Hechos 24, capítulo 14, cuando Pablo está haciendo la defensa ante Félix, dice: pero esto te confieso, que según el camino, con C mayúscula, como todas las veces de lo que les he leído, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Claramente. Y en el versículo 22 dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, nuevamente con C mayúscula, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces acá podemos ver un montón de veces donde Pablo a los seguidores de Cristo les llamaba los del camino, los seguidores de este camino. ¿Y por qué camino? ¿Por qué la palabra camino? Porque sabemos que el único camino de Dios, el único camino de Jesús, el único camino del Todopoderoso, es el camino de justicia. En uno de mis videos anteriores en el canal de YouTube, que se llama La justicia lo es todo, tengo un video titulado La justicia lo es todo. Ahí te explico en 28 puntos, creo, por qué la justicia lo es todo. Y en uno de los puntos te explico por qué el camino de Dios, el camino de Jesús, el camino de Cristo es un camino de justicia. Te lo explico, te pongo algo de 10 versículos puntuales de que el único camino de nuestro Señor Jesucristo es un camino de justicia. Por ejemplo, por citarte un ejemplo, en Génesis capítulo 18, versículo 19, cuando Jesús iba con los dos ángeles y Abraham iban a destruir Sodoma y Gomorra, le dice Jesús: esconderé a mi amigo Abraham lo que he de hacer, siendo que él enseñará a su casa y a su linaje después de él a seguir el camino del Señor, haciendo juicio y justicia. Es un ejemplo que te pongo, uno de los testimonios que hay, que el camino del Señor es un camino de juicio y justicia, es un camino de justicia. Entonces por eso se le llamaba a los seguidores del camino,
porque el camino de Dios, el camino de Jesús, es un camino de justicia. Pero bueno, ya hasta ahora todo lo que vimos que la palabra cristiano brilla por su ausencia. En la boca de Jesús, en la boca de los apóstoles, en la boca de los cristianos, en la boca de los creyentes, en Apocalipsis. Vamos con la segunda vez que en las Escrituras aparece la palabra cristiano, de los que tantos se agarran. Hechos capítulo 26. Los que me están queriendo rebatir de que Jesús es Dios, o a ver, si para ti Jesús no es Dios, para ti Jesús, ¿quién es? ¿El ratón Mickey? ¿Es Pluto? Bueno, cualquier pregunta relacionada a eso, por favor, me la dejan en el video correspondiente, en mi canal de YouTube, por favor, y yo con todo gusto se lo responderé. Igual me gustaría que primero pudieran ver ese video, que ya voy a hacer después otros videos, siguiendo hablando del mismo tema, porque hablé una parte de lo que tengo para decir sobre el tema de que Jesús es Dios. Pero déjenmelo ahí, y respecto, relacionado con ese tema, yo con todo gusto les podré contestar sobre el tema de que Jesús es Dios. Bueno, sigamos con el tema. Vamos con la segunda vez que aparece la palabra cristiano en las Escrituras. Vamos a Hechos capítulo 26, versículos del 24 al 28, cuando Pablo está haciendo su defensa ante el rey Agripa. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¿Estás loco, Pablo?», le dice Festo a Pablo. «Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?». «Yo sé que crees», le dice Pablo. Entonces Agripa le dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y esa es la segunda vez que aparece. A ver, se lo dijo también de manera despectiva, se lo dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano». ¿Por qué? Porque yo, siendo un rey, me voy a ser cristiana, una palabra que se usa despectivamente, yo voy a ser cristiano. Era, no sé qué ejemplo les puedo poner. Un ejemplo con la política, con el fútbol. A ver, es un ejemplo tonto, un ejemplo con el fútbol, para los que les gusta el fútbol. No sé, es como si yo fuera hincha del Barcelona, no sé, y Pablo está hablando del Real Madrid, sí, porque el Real Madrid ganó tantas copas y tanto esto. Y yo, ay, Pablo, por poco y me persuades a ser del Real Madrid. Yo, siendo hincha del Barcelona, me voy a ser hincha del Real Madrid, ni loco. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Yo, siendo rey, por poco me persuades a que me haga cristiano. O sea, está claramente que lo dice despectivamente, como cargándolo a Pablo, en idioma de hoy en día. Está muy claro eso. Y la tercera vez que aparece la palabra cristiano en las Escrituras, aparece en la boca de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Dice Pedro: «Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence», dice Pedro, «sino glorifique a Dios por ello». Está diciendo Pedro: no tengan vergüenza, no se avergüencen. ¿Por qué? Porque era, como se dice hoy, era una cargada decir: «Ay, mirá, ya va un cristiano». Lo vuelvo a repetir, hago énfasis en lo mismo. Era un término despectivo llamarle cristiano a alguien. Era como decir, como cuando le decían nazareno, porque Nazaret era una ciudad que la llamaban despectivamente una ciudad baja. Y la palabra cristiano era exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué hacen tanto énfasis en la palabra cristiano? ¿Por qué? ¿Jesús te llamó alguna vez cristiano? Jesús siempre te llamó hijo. Siempre te llamó hijo. Jesús. Dime si no. Dime si no. Ahora yo te pregunto a ti. Te pregunto a ti, que te hace llamar cristiano.
a los que se hacen llamar cristianos, que defienden tanto la palabra cristiano, que los cristianos. Yo te pregunto, los cristianos de hoy en día, ¿viven como los cristianos de la época de la primera iglesia, de la época de los apóstoles, de la época de los discípulos, de la época de los hechos de los apóstoles, digamos? Los cristianos de hoy en día, los cristianos de los católicos, los evangélicos, ¿viven? ¿En qué se parece a la primera iglesia? A la iglesia del tiempo de los hechos de los apóstoles. ¿En qué se parecen? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Viven como los cristianos de hoy? ¿Viven como los cristianos de la época de hechos de los apóstoles? No se parecen a nada. Claro, amén, exactamente. En el show y en las pantallas gigantes. Me encantó tu ironía. Muchas gracias. Exacto, exacto. De eso consta hoy. Bueno, hablando, ahí ya estamos hablando. Ninguno se parece a la iglesia primitiva. Amén. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, por llamarlo de alguna manera, vivían. Jesús usaba la ironía, exactamente, exactamente. Me encanta. Gracias por tu comentario. La iglesia de esa época practicaba la equidad, sinónimo de justicia. Y hoy no podemos ver equidad absolutamente en ningún lado. La iglesia de ese entonces vivía según la equidad. ¿Y qué es la equidad? Vamos a verlo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 47. Dice: todos los que habían creído en Jesús, estaban juntos, o sea, estaban en unidad, estaban en común unión, común unión, y tenían en común todas las cosas. Eso es equidad, no es igualdad, es equidad, que son cosas distintas. Hoy son todos mercaderes de la palabra, exactamente. Pregunta, ¿dónde congregas vos? Yo me congrego aquí, me congrego en las calles, me congrego con mis hermanos y me congrego con el pobre, con el huérfano, con la viuda. Cuando me paro en la calle a un menesteroso y le predico, ahí me congrego yo. Yo no me congrego en iglesias de 4 paredes, cuando claramente lo dijo Pablo en Hechos de los Apóstoles y lo dijo el propio Esteban. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, no me desvío más, sigo con lo que estamos. Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. ¿Ves que la iglesia, que los cristianos de hoy en día hagan eso? ¿Ves a los cristianos haciendo eso hoy en día? Y perseverando unánimes cada día en el templo, porque en ese tiempo todavía estaba la figura del templo. Estaba el templo de Salomón todavía, el templo de Herodes, que se llamaba en ese momento. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No te congregues en templos de piedra, allí no habita Dios. Amén, exactamente, así es. Tal cual. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A la iglesia quién? ¿A un templo de 4 paredes? No, al pueblo. Al pueblo elegía los que iban a ser salvos, a su iglesia. Entonces, así vivían los cristianos de esa época, vivían en equidad. Segundo testimonio, en Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37, y la multitud de los que habían creído
era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Dónde ves esto entre los cristianos? ¿Dónde lo ves? Tu cuerpo es el templo de Dios. Amén, Fabián. Exactamente. Este es el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. Exactamente. Amén. Gracias por tu comentario. Exacto. Y ninguno decía ser suyo nada propio de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común. Exactamente. Eso es vivir en equidad, eso es vivir en justicia. A ver, y a no confundir, ya lo he hablado en muchos de los videos, pero no confundir la justicia de Dios con la justicia del hombre, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La justicia del hombre, o no has visto en la televisión la gente, justicia, justicia, cuando matan a alguien. La justicia del hombre es castigo, es condenación y de ser posible venganza. Si me puedo vengar y partirte un palo en la cabeza, eso es justicia. Esa es la justicia del hombre. La justicia de Dios es todo lo contrario, es todo lo opuesto, es perdón, es misericordia, es restauración, es levantar al caído, es levantarlo y ponerlo a mi misma altura. Eso es la justicia de Dios. Sinónimo de equidad. Para decirlo de manera fácil, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la equidad de Dios? Es que el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte protege al más débil. Siempre el que está por arriba se ocupa del que está por abajo. Para nivelar, para vivir todos en una misma línea. Te lo dice acá, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Por eso no habían pocos pobres en ese momento. No existía el mundo que existe hoy. Habían pobres, sí, claro que habían pobres, pero los que eran creyentes salían y le daban a los pobres, porque vivían en equidad. La iglesia de ese momento vivía en equidad. Los que verdaderamente eran creyentes y eran seguidores de Cristo. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Entre los creyentes, al menos entre los creyentes. ¿Qué te acabo de decir? Y entre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿No lo dice el hermano Osvaldo? Te lo está contando Lucas. Entre ellos, entre los creyentes, no había necesitados, no había pobres, porque vendían lo que tenían y venían y lo traían a los pies de los apóstoles. Y ellos lo repartían ¿cómo? En igualdad, dándole a todos en partes iguales de lo que se vendía. No, le daban más al que más necesitaba. Eso es vivir en equidad. ¿Tú ves a los cristianos de hoy en día vivir de esa manera? Claramente no. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. A ver, como dijo uno una vez, entonces Jesús fue el primer comunista. El comunismo, la igualdad, es que si tú eres pobre y yo soy rico, y aparecen $100, la igualdad es $50 para ti y $50 para mí. Pero tú sigues siendo pobre y yo sigo siendo rico. La equidad no. La equidad, agarramos los $100 y se le da al que más necesita. O se junta lo que tú tienes, lo que yo tengo, y se reparte en partes iguales. Esa es la diferencia
entre equidad y entre igualdad. Esa es la diferencia. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles, no les dio el diezmo. Justo preguntándome qué piensa del diezmo. Es un tema muy largo para hablar, pero no, acá justamente acá, José, sobrenombre Bernabé, vendió la heredad que tenía, la vendió y trajo el precio, trajo el total de la venta y la puso al pie de los apóstoles. No les dio el diezmo. Ya vamos a hablar en otro video sobre el diezmo. Pero les dio todo lo que tenía. Bueno, no me quiero meter al tema del diezmo, pero el diezmo nunca fue dinero. Siempre se diezmaba alimento. Nunca fue dinero. Y el diezmo del 10% era conforme a la ley de Moisés. Era conforme a la ley de Moisés. Pero bueno, lo que pasa que es un tema. A ver, aguárdenme un minutito que me tira... no sé por qué ahora tira esto... Como para comprobar una verificación que tira ahora. Ahí está, listo. Lo que pasa que lo que debemos hacer es... Debemos de desaprender todo lo que nos han enseñado en las sinagogas, en los sistemas religiosos, que la palabra religión viene de reliquio, viene de atadura, reliquios atadura. Son todas cosas diseñadas para imponernos maneras de pensar, para meterte dentro de una cárcel, para meterte dentro de una corona de espinas. Ellos, los sistemas religiosos, te dicen cómo tienes que pensar y ellos son los que te dicen cómo tienen que hacer, y eso es lo que les hablaba en el comienzo del video. Lo mismo pasa con la política, lo mismo pasa con la medicina. Ellos piensan por ti, se aprovechan de la ignorancia de muchas personas y ellos te dicen cómo tienes que actuar, qué es lo que tienes que hacer, en quién tienes que creer, cómo tienes que proceder. Y eso es lo que tienes que desaprender. Entonces, el cristianismo no es ni más ni menos que el sincretismo, paganismo que nació en la mismísima Babilonia. En realidad nació antes de Babilonia, pero que más luego absorbió la idolatría de Tiro y Sidón, de los cananeos, de los fenecios, y que fue pasando por Persia, que fue pasando por Grecia, fue pasando hasta llegar a la mismísima Roma. Y de ahí fue que absorbió todo eso para convertirse en un sincretismo, paganismo. Y ese es el cristianismo que vemos hoy en día. Hoy en día cualquiera se hace llamar cristiano, aunque en realidad deberían llamarse constantinianos, ¿no es cierto? Pero bueno, los cristianos de hoy en día, la mayoría obviamente, no voy a meter a todos en una misma bolsa. Igual lo que estaba hablando era sobre el término cristiano. Pero los cristianos de hoy en día, la mayoría de los cristianos, ¿qué tienen de Cristo? ¿Qué tienen de Cristo? No tienen nada de Cristo. Vamos a ver ahora cómo son llamados muchos de los apóstoles y los discípulos. Vamos a hacer un poquito más extenso lo que veníamos hablando desde el comienzo.
cómo los llama la Escritura, la propia Escritura, cómo los llama a los propios discípulos y apóstoles. Vamos a Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a ver cómo lo llama la Escritura a José, al marido de María. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se llamó que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, las religiones son el opio de los pueblos. Exactamente, exactamente. Así es, tal cual. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A José dice que era justo, no dice que era cristiano. Y ahora vamos a empezar a ver la revelancia del término justo, porque yo no veo a nadie que se haga llamar justo, o que pelee por el término justo. No, yo soy justo, aquel es justo, no, todo es cristiano, cristiano. Nadie toma en cuenta el término justo. Vimos a José como está descrito en la Biblia. Está descrito como era justo. Vamos a Mateo, capítulo 23, versículo del 34 al 35. ¿Cómo le decían a Abel? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas de boca de Jesús, hablando Jesús. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. No dice toda la sangre cristiana, Jesús. Dice toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. Desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Abel el justo. Vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 14, hablando Jesús. Refiriéndose a Jesús, la Escritura. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Justo es el título por excelencia de Jesús, el justo. Mismo acá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 52, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, nuevamente hablando de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Siempre la palabra es justo, pero ¿por qué nadie se pelea por la palabra justo? ¿Por qué nadie? Y todo el mundo se pelea por la palabra cristiano y defiende a rajatabla la palabra cristiano cuando, pues ya vimos, no salió nunca de la boca de Jesús esa palabra. Sigamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 22, en la historia de Pedro y Cornelio. Versículo 22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, cuando le estaban contando a Pedro, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. No le dijeron, ay, pero Cornelio es un cristiano. No, Cornelio, varón justo y temeroso de Dios. ¿Y quiénes son los justos, hermano Osvaldo? Primera de Juan 3, versículo 7 te lo dice. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. No se te olvide nunca ese versículo. Y ya te expliqué hace unos minutos qué es la justicia, resumidamente hablando, ¿no? Porque bueno, tengo muchos videos en el canal de YouTube Camino de Justicia, justo estábamos hablando del camino, explicando lo que es la justicia. Y vendrán muchos más hablando sobre el mismo tema. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Sigamos en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 18, versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Dios.
la cual estaba junto a la sinagoga. Sinagogas como seguramente como estas, como la sinagoga esta de los católicos. Era llamado justo, no era llamado cristiano. Por favor, abran los ojos. Desaprendan todo lo que les ha enseñado el sistema religioso. Les vuelvo a repetir, el sincretismo, paganismo que nació en Babilonia. Por favor. Fue a la casa de uno llamado justo, no era llamado cristiano. Y estamos hablando después de la muerte de Jesús. No estamos hablando antes. Hechos 22, versículos 14. Ananías, diciéndole a Pablo, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El justo, nuevamente el justo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a ver cómo se lo llamaba a Lot, el sobrino de Abraham. Y se ordenó por destrucción, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hablan de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Al justo Lot, está hablando Pedro, al justo Lot. Al justo Lot. Vamos a ver otras escrituras hablando de los justos, porque el término que importa es justo, es el justo. ¿Cuál es el título de Jesús? El justo. ¿Cómo se llamaban los discípulos entre ellos? El justo, los justos, el justo, la casa del justo, era el justo. ¿Por qué nadie defiende el término justo? ¿Por qué nadie se hace llamar justo? Igualmente, yo te voy a explicar por qué nadie se hace llamar justo. Cristiano cualquiera se puede hacer llamar. No necesitas hacer nada para llamarte cristiano. No necesitas hacer nada. Pero para hacerte llamar justo, sí necesitas hacer justicia. Porque la fe, necesitas tener fe. Pero la fe sin obras es muerta. Y las obras, la fe conlleva obras de fe, no obras de la ley, obras de la fe. Y las obras de la fe es la justicia, la misericordia, el ejercicio de la piedad, el ejercicio de la caridad. Por eso no cualquiera se puede hacer llamar justo. Pero es el término que verdaderamente importa, es justo. Y vamos a seguir viendo por qué. Mateo 10, capítulo 10, versículo 41. El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el que recibe a un cristiano, ¿te das cuenta cómo no habla de cristiano? Habla de justo. El que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. No puede estar más claro. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es una justicia que es por fe, no es la justicia por la ley. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, dice que el que haga estas cosas vivirá por las cosas que hace. Esa es la justicia que es por la ley de Moisés, no por la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley real, la ley de la justicia, la ley de Moisés. Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, que tanto se llenan la boca cuando quieren tirar abajo el término justo. Sí, no hay justo ni aún justo, no hay justo ni aún uno, amén, pero desde que nacemos,
cuando la persona todavía está muerta. Pero ¿cómo, hermano Osvaldo? ¿Cómo la persona está muerta? Claro, cuando no ha recibido el Espíritu Santo. Porque no tenemos vida hasta que no tenemos el autor de vida morando dentro nuestro. Por eso dijo Jesús, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces, ¿cómo un muerto iba a poder enterrar a otro muerto? Los que no tienen el Espíritu de Cristo morando dentro, esos son los muertos. Por eso dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. De los que no tienen a Cristo morando dentro. A eso se refiere Pablo en Romanos. Colosenses capítulo 4, versículo 1, dice, amos, hablando de los amos y los esclavos, amos, haced lo que es justo y recto, recto sinónimo de justo, rectitud sinónimo de justicia, con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Están muertos están muertos en delitos y pecados los que no han vuelto a nacer. Amén, exactamente. Los que no han nacido de vuelta. Los que no tienen el Espíritu de Cristo morando dentro. Exactamente, amén. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. No hacer lo que es cristiano. No dice eso. Juan capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero no va a haber gozo en el cielo por los cristianos que se arrepienten, no, por los justos. Porque el término que importa, el único término que importa es ser justo, no ser cristiano. Está claro, no puede estar más claro. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, donde dice, Iguana me pregunta, ¿y para nacer de nuevo solo basta una oración o una vida consagrada? No. Para nacer de nuevo necesitas recibir el Espíritu Santo dentro. Eso es lo que necesitas recibir. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo te puede bautizar con el Espíritu Santo sin que tú se lo pidas, simplemente por desearlo dentro tuyo en tu corazón, o puedes recibirlo por una imposición de manos, por así decirlo, porque alguien ore por ti y recibas el Espíritu Santo. Pero solamente vas a recibir el Espíritu Santo si estás predestinado para recibirlo. Solamente los predestinados para recibir el Espíritu Santo lo van a recibir. No es para todos. Pero si estás predestinado para recibirlo, por supuesto que lo vas a recibir. Eso no hay duda de eso. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Yo tengo, en mi canal de YouTube tengo oración hecha, video de oración para recibir el Espíritu Santo, para liberación, para varias cosas. Ahí están en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Los invito para que vayan, para que vean el contenido del canal, y ya que están, para que se suscriban, activen la campanita y les puedan llegar las notificaciones. Fabián, no me quiero desviar del tema, dice, solo si te arrepientes y lo aceptas como tu Señor y Salvador. Sí, lo tienes que aceptar como tu Señor y Salvador, sí. Lo del arrepentimiento, bueno, no quiero, ya he hablado, hace 2 videos atrás creo que hablé sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento no es por voluntad de hombres, no sucede por voluntad de hombres, sucede por voluntad de Dios. Y no es un arrepentimiento de pecados. El arrepentimiento de pecados, como te enseñan las religiones, no existe. Es un arrepentimiento, es la metanoia, o metanoeo también, es un término griego. Si vas ahí al canal de YouTube, podrás ver que como es hay un video donde explico claramente el tema del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. Sigamos con el tema.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, conociendo esto, que la ley, hablando de la ley de Moisés, Pablo, no fue dada para el justo. La ley de Moisés, que incluye los 10 mandamientos, claramente está, y ya voy a hablar más adelante de eso, cuando hable de la ley de Dios, de la verdadera ley de Dios. No fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, o sea, para los injustos, y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. O sea que el justo, el nacido de nuevo, el que tiene morando a Cristo dentro de sí mismo, no es nada de esto. Y ya voy a explicar bien esto en videos posteriores, porque lamentablemente no puedo explicar todo en un mismo video, porque sería interminable. Tito, capítulo 1, versículo 8, Pablo hablando de los requisitos para los ancianos, dice Pablo, sino hospedador como era Abraham, por ejemplo, amante de lo bueno, sobrio, justo, dice, justo, santo, dueño de sí mismo, dice justo, no dice cristiano, dice justo y santo, porque ¿quién es santo? ¿Quién es el santo? También tengo un video. ¿Quién es el santo? ¿Cómo podemos ser santos? El que tiene a Cristo morando dentro, el que tiene el Espíritu Santo morando dentro. Ese es el santo. Y el justo es el que hace justicia. Está más que claro. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice Santiago el justo, el hermano de Jesús, la oración eficaz del cristiano. No, la oración eficaz del justo, te dice Santiago, te dice Jacobo el justo, vaya la redundancia. Jacobo era el justo, no era Jacobo el cristiano, era Jacobo el justo. La oración eficaz del justo puede mucho, no la oración del cristiano. Primera de Pedro 4, versículo 18, y el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Te dice Pedro. Pero entonces el cristiano no se salva. Si el justo se salva con dificultad. No dice si el cristiano se salva con dificultad. Abre los ojos de una vez por todas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, el versículo que les leí hace un rato. Y el versículo 10 también. Dice, hijitos, nadie os engañe. ¿Qué te dice Juan? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y en el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no se hace llamar cristiano, no. Todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no es justo, porque es justo el que hace justicia. Entonces todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no hace justo, que no es justo y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, si no eres justo, no eres de Dios. No dice si no eres cristiano, no eres de Dios. Si no eres justo, no eres de Dios. O sea que Dios nos elige de quiénes somos salvos o no. Los que somos salvos, los que están predestinados para salvación, fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso estamos predestinados para salvación, como hay otros que están predestinados para perdición. Por más que hayan religiosos que prediquen en contra de la predestinación. Pero Romanos 8 te lo explica claramente. Claramente. No hay huérfanos, dice Fabián, todos tienen un padre. Jesús, amén, exactamente, pero me refiero a huérfanos acá en la tierra, que no tengan padre, o sea, chicos que hayan quedado huérfanos de padre y madre de acá en la tierra, hablo en este plano tridimensional que vivimos. Me refiero a esos padres que se quedaron, chicos que se quedaron sin padres y no tienen cómo, que viven en la calle pidiendo, me refería a eso. Pero sí, tiene razón, no somos huérfanos porque tenemos un padre en los cielos. Amén, en ese sentido sí, pero lo dije enfocándome en otra cosa. Ahora vamos a ver otra cosa.
Hace un ratito le pedí a alguien que me estaba hablando, sí, porque en Primera de Juan hay promesas para los cristianos. Le pedí que me pusiera una cita de qué promesa hay en las Escrituras para los cristianos. ¿Qué promesa de vida eterna, por ejemplo, hay para los cristianos? Pero no me puso ninguna. Yo quisiera saber si alguien me puede poner en los comentarios alguna cita, transcribir alguna cita para los cristianos. Los cristianos heredarán el reino de los cielos. Los cristianos heredarán el reino de Dios. El paraíso para los cristianos. Que me lo pongan. Por más que me esfuerce, no puedo alcanzar la gracia de Dios si no estoy predestinado. A ver, si tú te esfuerzas en alcanzar la gracia de Dios, en buscar de Dios, en recibir el Espíritu Santo de Dios, es porque estás predestinado. Si no estás predestinado, no lo vas a hacer. Así de simple. Si tú buscas de Dios todo el tiempo, quieres saber de Él, quieres hablar con Él en tu aposento santo, dentro tuyo, buscas de la palabra, buscas de Él, quieres recibir el Espíritu Santo, es porque estás predestinado. Está más que claro eso. No vas a buscar de Él si no estás predestinado, simplemente porque no te va a interesar, no te va a importar. Vamos a las promesas para los justos. Entonces, ¿por qué nos manda a predicar a las naciones para que ninguno se pierda? Porque muchos de los que son hijos, muchos de los que son predestinados para salvación, todavía no lo saben. Todavía no han despertado. Simplemente por eso. Simplemente por eso. Los que están predestinados para salvación, sencillamente muchos no lo saben. Muchos no se han enterado, entre comillas, todavía. Por eso hay que predicar, porque nosotros no sabemos quiénes son los hijos de Dios. Y tengo un video hablando también, no juzguéis según las apariencias. Porque el que tú ves hoy que está robando un banco, tú no sabes si ese ladrón, ese asaltante de bancos, está predestinado para salvación. Y todavía no lo sabe. Pero bueno, no quiero desenfocarme de lo que estamos hablando. Vamos a ver en las Escrituras las promesas para los justos. Y estoy esperando que me hablen, que me pongan, que me traduzcan alguna promesa para los cristianos de las Escrituras. Vamos a ver, mientras tanto, las promesas que hay en las Escrituras para los justos. Vamos a Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué es enseñar la justicia? Los que enseñan a los justos. Y es un paralelismo de lo que le dijo Dios a Abraham cuando en Génesis, cuando lo saca afuera y le mostró las estrellas y le mostró cómo iba a ser su descendencia. Está hablando de esto, Daniel. Está hablando exactamente de lo mismo. Mateo capítulo 13, versículo del 41 al 43, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre? ¿Los cristianos? No, los justos. Los justos, la promesa es para los justos, no es para los cristianos. ¿Y quiénes son los justos? Los que hacen justicia. La promesa no es para los justos, para los cristianos, perdón, es para los justos. Versículo 49 de Mateo 13. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. O sea, el trigo de la cizaña va a separar.
Y sigue con el relato de la cizaña en el versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo 25, versículo 46, dice, cuando termina de hablar todo ese hermoso capítulo que habla en Mateo 25, dice cuando termina en el versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno, hablando de la cizaña. ¿Y quiénes van a ir a la vida eterna? ¿Los cristianos? No, los justos van a ir a la vida eterna. Los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen justicia, los que hacen las obras de la fe, las obras de la fe, porque la fe conlleva obras, si no es una fe muerta. Las obras vienen a ser el espíritu de la fe, porque así como un cuerpo sin espíritu es muerto, una fe sin obras es muerta, pero la fe conlleva obras de la fe, no las obras de la ley. Entonces, los justos van a ir a la vida eterna, no los cristianos. Lucas, capítulo 14, versículos 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, te dice, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los cristianos. No, en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Serán constituidos justos. Está más que claro. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, al pueblo de Dios. A eso hace referencia el autor de Hebreos. A la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. A los espíritus de los justos, no a los espíritus de los cristianos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y tengo un video en el canal de YouTube que se llama Los Perfectos de Corazón, explicándote por qué para Dios los justos son los perfectos. Porque habrás escuchado un montón de religiosos que dicen, nadie es perfecto. Y yo te digo, sí, porque la palabra perfecto no es lo mismo para el hombre que para Dios. Así como está la justicia del hombre y la justicia de Dios, por explicarlo de alguna manera. Perfecto también para el hombre es una cosa, pero para Dios es otra. Para Dios los perfectos son los justos. Y en ese video de los perfectos de corazón explico por qué. Sigamos en lo que estamos hablando. Vamos a la de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Pedro, citando Salmos 34, te dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos, no sobre los cristianos. Entonces, ¿por qué se empecinan tanto en defender la palabra cristiano? ¿Por qué? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Creo que ya la había leído, me parece. Ya le había leído este pasaje, creo que... y en Salmo 146, para terminar este tema, Salmo 146, versículo 9, dice: el Señor ama a los justos. No dice: el Señor ama a los cristianos. El Señor ama a los justos. Sáquense lo que les han enseñado en las sinagogas, lo que les han enseñado en las religiones. Porque nosotros somos cristianos, nosotros somos de tal iglesia, somos de tal denominación. No. Sáquense la corona de espinas que no los deja pensar. Desaprendan todo lo que han
aprendido. ¿Qué promesa hay en las Escrituras para los cristianos? No existen, no existe ninguna. Todas para los justos. El Señor ama a los justos. Los ojos del Señor están puestas sobre los justos. El oído del Señor está presto a las oraciones de los justos. Todo se trata de los justos. Pero para ser justo, tienes que hacer justicia. Y para entender la justicia, tienes que tener el Espíritu Santo morando dentro. Si no tienes el Espíritu Santo, si no tienes el Espíritu de Jesucristo dentro, no vas a poder entender la justicia. O sea, no vas a poder ser justo. ¿Lo dice el hermano Osvaldo? No. Proverbios 2 te lo explica. Proverbios 2 te lo explica de una manera hermosa. En Proverbios 2, del versículo al 1 al 10, más o menos, te lo explica de una manera hermosa. Ve y léelo y te vas a dar cuenta. Bueno, damos por terminado este tema. Vamos a leer, como en todos los videos, vamos a leer un poquito el rollo sagrado de Melquisedec. Habíamos quedado en el domingo pasado, leí un par de versículos nada más, porque justo había empezado la sinagoga católica de acá, había empezado con la campana, pum, pum, y no dejaba escuchar. Vamos a leer un poquito. Habíamos quedado en el libro Historia del Universo, que es uno de los 3 libros que está dentro del rollo sagrado de Melquisedec. Estábamos en el capítulo 4, habíamos leído hasta el versículo 44. Vamos a leer a partir del versículo 45. Dice: Eva, a su vez, buscando excusarse, lanzó la culpabilidad sobre el Creador, diciendo: ¿por qué el Eterno permitió que la serpiente me engañara? ¿Cómo hacen los cristianos? El cristiano nunca quiere tener la culpa de nada. Siempre, no, aquel tiene la culpa, sí. Y es lo mismo que estamos viendo. Adán dijo: no, porque la mujer que tú creaste fue la que... No, sí. La mujer que tú creaste fue la que me engañó. Y la mujer dijo: sí, porque la serpiente me engañó. Y me imagino a la serpiente mirando: ¿y yo a quién le he hecho la culpa? Porque es así. Nadie quiere reconocer la culpa. La culpa es, como decíamos, es como la fea del baile. Nadie quiere bailar con ella. Y es así. El amor que reinaba en el corazón humano desaparecía, dando lugar al orgullo y al egoísmo, que se fundían en resentimientos y odio. Su naturaleza ya no era pura y santa, sino corrompida y llena de rebeldía. Todo estaba cambiado, incluso la mansa brisa que antes allí los había bañado en caricias refrescantes, congelaba ahora a la culpable pareja. Los árboles y las canteras floridas, que eran su deleite, consistían ahora en obstáculos al caminar sin rumbo en aquella noche. El propósito de Satanás, en llenar el sábado de tinieblas, parecía haberse cumplido. En aquella noche no existía siquiera el reflejo plateado del claro lunar para hablarles de esperanza. Las estrellas centellantes, suspendidas en el oscuro cielo, estaban ofuscadas por el dolor. Bajaban sobre el mundo las tinieblas de una larga noche de pecado. Sombras bajo las cuales tanto se arrastrarían sin la esperanza de un amanecer. Era alta noche ya, y a las tinieblas parecían envolver a la triste pareja en eternas sombras. Versículo 47. Ni siquiera meditaban en sus pocas palabras, sofocadas por la agonía de un amanecer. Cabizbajos, andaban a tientas de aquí para allá, en la expectativa del juicio inminente. Claro, ellos sabían, o tenían en mente lo que Dios les había dicho. Que los reduciría al frío polvo, olvidados bajo aquellas tinieblas sin fin. Apareció repentinamente un brillo en el cielo que iba aumentando a medida que se aproximaba a la tierra. La pareja se estremeció, pues sabían que era el Creador que venía a darles el castigo.
vencidos por el pánico, se pusieron a correr, distanciándose del monte Sión, el lugar de la vergonzosa caída. Justamente hacia allá vieron al Creador dirigirse. Ellos, que siempre corrían al encuentro del amoroso Padre, atraídos por su luz, luz sinónimo de justicia, recuérdenlo, que ya lo vimos, ahora huían desesperados en busca de lugares oscuros y de denso bosque. Versículo 48. El Eterno, movido por infinito amor, comenzó a seguir los pasos de la pareja fugitiva. Mientras caminaba, lloraba al recordar los momentos felices que habían pasado junto a ellos en aquel paraíso. ¿Cómo se había transformado todo? Sus hijos no conseguían ver más en él a un padre de amor, sino alguien que, airado, buscaba castigarlos. Movido por un fuerte anhelo de abrazar a sus hijos humanos, Dios hizo repercutir la voz en una indagación. Adán, ¿dónde os encontráis? Su voz, al sonar en medio de las tinieblas, traía consigo solamente un eco vacío que hablaba de ingratitud y rebeldía. Y eso es lo que les he hablado en otros videos. Que el Jesús que yo conozco, el Padre que yo conozco, es un Padre amoroso, un Padre que te habla con amor. Yo no conozco al Padre que te hablan los religiosos, que todo el tiempo busca castigarte y busca mandarte al infierno. Yo no conozco a ese Padre. Yo conozco un Padre amoroso, un Padre que te ama, no un Padre castigador y abusivo. Lo que pasa es que, bueno, seguramente muchos han tenido en este plano tridimensional, en este planeta Tierra, por llamarlo de alguna manera, han tenido un padre físico abusador, golpeador, y trasladan esa imagen de ese padre que han tenido al Padre, a nuestro Padre Celestial. Pero nuestro Padre Celestial nada tiene que ver con el Padre que puedan haber tenido en ese plano tridimensional. Versículo 49. Cómo deseaban volver a la pareja en un ardiente abrazo y con palabras de cariño confesarle que su amor era el mismo. Ese es el Padre que yo conozco. Al ver a sus hijos huyendo de su presencia, el Eterno fue embargado de un gran dolor. Antes, su mirar turbado de lágrimas, se extendía el futuro de la raza humana. ¿Cuántos, engañados por Satanás, huirían de su presencia en el transcurso de la larga noche de pecado? O sea, del largo invierno que se aproximaba, que es el invierno que estamos viviendo ahora. Juzgando en él a un señor tirano, lo que les vengo diciendo, que vive buscando falsas y flaquezas en los pecadores a fin de castigarlos. El Creador, aún así, no desistiría de buscarlos por los valles sombríos del reino de la muerte hasta conquistar un pueblo arrepentido. Adán y Eva, exhaustos por la presurosa fuga, se escondieron por entre el follaje al pie de una higuera. ¿No es cierto? Reconociendo su desnudez, provocaban hacer delantales, cosiendo aquellas hojas. Vestidos así, creyeron poder librarse del sentimiento de vergüenza ante el Creador. Se querían vestir en la carne, cuando en realidad necesitaban vestirse en el espíritu, y ya he hablado de eso en otros videos. El Eterno, aproximándose al lugar donde la pareja se escondía, preguntó: Adán, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estáis? No pudiendo ocultarse más de Dios, Adán se levantó juntamente con su compañera y cabizbajos se presentaron ante el Creador, postrándose trémulos a sus pies. No consiguieron encararlo más debido al sentimiento de culpabilidad. Versículo 51. El Creador cariñosamente los tomó de las manos, levantándolos del suelo, con una expresión de tristeza en el semblante. Les preguntó: ¿por qué huían de mí? ¿Acaso comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal?
Adán, todo tembloroso, con voz entrecortada por sollozos de temor, respondió: la mujer que me diste por compañera, lo que les dije con anterioridad, la mujer que me diste por compañera, ella me dio el fruto y yo comí. Con esta respuesta, Adán buscaba excusarse, lanzando la culpa hacia su esposa. Este es el rollo sagrado de Melquisedec, lo que estoy leyendo, que está compuesto por 3 libros. Estoy leyendo el primero de los libros del rollo sagrado de Melquisedec. Versículo 52. Volteándose hacia Eva, el Eterno le preguntó: ¿por qué hiciste eso? Eva prontamente le respondió: aquella serpiente me engañó y yo comí. Ambos no querían reconocer la culpa y, lanzándola sobre otros, en pocas palabras, atribuían al Creador la responsabilidad de todo el mal practicado. ¿Por qué les había concedido el libre albedrío? ¿Por qué había creado a la mujer? ¿Por qué había creado a la serpiente? Siempre sacándose la culpa de todo. Es lo que todo el mundo quiere hacer. Silente, Dios observaba a sus hijos que, tímidos y desconcertados, permanecían delante de sí. Con profunda tristeza, Él previó que esa sería la experiencia de incontables seres humanos en el transcurso de la historia. ¿Cuántos habrían de perderse por no reconocer la propia culpa? ¿Cuántos procurarían justificarse lanzando sus errores sobre los demás y hasta sobre el mismo Creador? Con blandas palabras, el Eterno procuró hacerlos reconocer su culpa. Solamente reconociendo su necesidad podrían ser ayudados. Mirando hacia las frágiles vestiduras tejidas por manos pecadoras, dijo a la pareja: hijos, esas vestiduras son insuficientes. Inmediatamente secándose se desharán. Y hay mucha simbología tras de esto. Vosotros precisáis de vestiduras duraderas que puedan cubrir vuestra desnudez, librándoles de la condenación. Si vosotros quisierais, yo puedo darles esa vestidura. Solamente reconociendo la culpa, las culpas es que podemos ser salvos, reconociendo de que somos caídos espiritualmente y de que solamente Él puede salvarnos mediante su gracia. Señor, sálvame, Señor, soy un vil y sucio pecador, nada puedo hacer sin ti, no puedo hacer nada por cuenta propia. Señor, sálvame tú, solo tú puedes salvarme. Yo no hay nada que pueda hacer por mí, no hay obra que yo pueda hacer que me haga merecedor de la salvación. Eso es lo que te está explicando. Versículo 54. Ante las palabras bondadosas del Creador que traían esperanza, la pareja se postró arrepentida, desprendiéndose de sus ilusorias vestiduras, símbolos de su fracaso. Añoraban ahora las vestiduras de la salvación prometidas por el Divino Padre. Y bueno, y para más luego vamos a pasar, en el próximo video vamos a dar comienzo al capítulo 5, porque son capítulos largos del primer libro que se llama Historia del Universo, que es uno de los 3 libros que están insertos en el rollo sagrado de Melquisedec. Vamos a ir terminando, vamos a ver algún comentario. Me comentan, yo cuando vea a un papa o pastor o le lleve a Dios el papa las riquezas o el pastor los diezmos. Bueno, no entiendo bien lo que me decís, pero bueno. Pero a ver, el aporte que uno puede hacer, no un diezmo, la piedad que uno puede aportar, el aporte que podemos hacer, la dádiva que uno puede dar, que puede aportar, la caridad, la justicia, la piedad, la misericordia,
o dásela a un hombre de Dios que realmente predique la sana doctrina, que es conforme a la piedad, y que él haga justicia para hacerte partícipe de la justicia. Y tengo videos en el canal de YouTube hablando de eso. O dásela directamente a un pobre, a un menesteroso, a una viuda. Esa es la manera en la que realmente agradas a Dios. O ve tú a hacer la gran comisión y sal a las calles y dale al que tenga necesidad, dale comida, dale sustento, dale abrigo, y llévale la palabra también, llévale la escritura, o dásela a alguien que lo haga. Es fácil, pero no le des a sinagogas, no aportes el diezmo para que construyan más sinagogas y más iglesias y compren más televisiones, como me dijeron al comienzo del video, y más plasmas y más... No, Dios nunca te mandó a hacer eso. La verdadera ley de Dios es la justicia, es la misericordia, es la caridad. Esa es la verdadera ley de Dios. Así es como agradas a Dios. Esas son las obras de la fe de las que te habla Santiago. Ese es el amor del cual te habla Pablo en 1 Corintios 13, y ya lo he hablado en varios videos. Porque en 1 Corintios 13 no debería decir amor, la palabra es caridad. Ya lo he hablado en varios videos. Si vas a la versión de Jubileo, no dice amor, dice caridad. Si vas a la King James, dice charity, no dice love, dice caridad. Y si vas al griego, la palabra amor es la palabra ágape, que es caridad. Entonces, o dale tú directamente al pobre, ve a hacer la gran comisión, ve, por tanto, id, nos dijo Jesús. Llévale la palabra, llévale el pan espiritual, pero llévale también el pan físico, y provéles comida, provéles bebida, provéles ropa, provéles lo que necesiten, cosas de farmacia. O dale a un hombre de Dios para que vaya a hacer la obra. Provéle a un hombre de Dios. Hazle justicia a un hombre de Dios. Y la justicia que el hombre de Dios haga te va a hacer partícipe a ti, porque los frutos de ese hombre de Dios, por la justicia que pueda hacer, van a ser frutos para ti también. Y hablo también en estos videos. Por lo tanto, si el Señor te ha movido a misericordia, están los links, tanto aquí como en el canal de YouTube, como en mi Facebook personal, de este ministerio. Si el Señor te ha movido a misericordia, te ha movido a caridad, puedes hacernos una donación, como para poder ser partícipe de la obra de justicia y de la obra de caridad que nosotros hacemos en las calles. Entonces, sé partícipe y sé partícipe no solamente de la justicia que hacemos, sino de los frutos que podamos presentarles a nuestro Padre. Fabián, cuando des algo, hazlo sin darlo a conocer. El Señor ve y recompensa al justo. Pensé que me ibas a hablar de Mateo 6, cuando dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Casualmente, en el último video hablé de eso. Cuando das algo, dalo sin conocer. No es hacerlo sin darlo a conocer, porque estaría contradiciendo lo que dice Mateo 5. Ve y lee lo que dice Mateo 5. Lo que importa es con la intención que lo haces sin corazón. Y precisamente en el video anterior hablé de eso. Puedes ir al canal de YouTube y verlo en el último video, que hablé precisamente de eso. Lo que importa es con la intención del corazón que lo haces. Cuando tú verdaderamente hablas de lo que diste, pero lo haces con la intención de testificar lo que Jesús hizo en ti, con la intención de enseñarles a los demás cómo se hace la justicia, no tiene nada de malo. Fíjate lo que dice en Mateo 5: así alumbre vuestra justicia
delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 te lo dice. Mateo 5 te lo dice. Cuando Jesús le decía a los fariseos, se lo decía porque la intención de los fariseos era que ellos le dijeran, ay, qué buenos que son, qué santos que son. Esa era la intención de los fariseos. Por eso Jesús le decía, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Porque eso es lo que ellos deseaban, que los hombres los glorificaran. A eso se hacía referencia Fabián. Y en el video anterior lo explico detalladamente, versículo tras versículo. Porque no tiene nada de malo dar testimonio de tu obra de justicia, de tu obra de piedad, de tu obra de caridad. Siempre y cuando la intención de tu corazón sea dar testimonio de lo que el Padre hizo en ti. Y sea predicar con el ejemplo, de enseñar con el ejemplo. Hermanos, espero que esta bendición haya sido de edificación, haya sido de bendición para los que nos han escuchado. Te vuelvo a reiterar, si nuestro Señor Jesucristo te puso en el corazón colaborar con este ministerio, lo puedes hacer a través de los canales, a través de PayPal si estás en el extranjero, o si estás en Argentina te queda más práctico hacerlo a través de Mercado Pago, que se puede hacer es más fácil para el que puede hacer caridad con nosotros como para nosotros que lo recibimos. Hermanos, sin nada más que agregar, nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vivo. Les mando un abrazo enorme para todos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo video.